trabajando las hojas Con gripe. las hojas de trabajo. Eso, qué Sí, bueno. Si Sí, no me nos doy cuenta atraso. porque la última clase, solo 20 compañeros se ganaron 3 puntos. Es Solo que 20 compañeros. yo llegué de espíritu porque había mucha agua. No, Muchas gracias, Lick. Pero buena sí, ya ahorita ya trabajando, comenzando a trabajar a las 11 estoy ya poniéndome al día. Bueno, eso me llega porque vamos a hablar brevemente de cómo está la situación. Así es de que buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos. Ya, como dice Dicton, ya se le subió la hoja número 11 que comprende todo lo relacionado a la exhibición personal, solo en una hoja, mientras que el amparo me llevó 10 hojas para explicarles lo que es la institución del amparo, lo que es la garantía del amparo, pues la hoja 11, solo una, a través de 35 preguntas más 10 que les saqué del Código Procesal Penal, que está íntimamente relacionado con la exhibición personal y que se refiere al procedimiento especial de averiguación. Es decir, con eso, como siempre les he dicho y siempre les voy a repetir, la idea es no prepararlos para el cursito, el contenido del curso, no. Prepararlos para su vida profesional, porque eso, su vida profesional está a la vuelta de la esquina, así a la vuelta de la esquina, ¿ya? Así es de que hasta hoy va a ser objeto el material para su segundo parcial que va a llevarse a cabo el lunes 14 de octubre. Ni siquiera falta más de un mes, porque apenas hoy es 9 de septiembre y nos vamos a examinar el 14 de octubre. O sea, más de un mes saben ustedes con propiedad qué material va a ser objeto de evaluación. Con esa antelación, con esa anticipación, si ustedes no quieren aprovechar y sacar los 30 puntos, ya es asunto de ustedes. No se lo estoy diciendo 2 días antes, una semana antes, que va a comprender el segundo parcial. No, hoja 7, 8, 9, 10 y 11, más la comprobación de lectura número 2. ¿Ya? Así, Dixon, así de sencillo. En total son 220 preguntas, creo que son, de las cuales pues ustedes van a ir eliminando aquellas que realmente su respuesta no tiene más que 6 renglones, elimínenla. Esa no va a preguntar ese viejo estúpido, ese viejo tonto, porque así me dicen muchos, ¿verdad? Pero a mí me vale. A mí me vale porque... Ay, no, Lick, usted bien pilas y gracias por compartir sus conocimientos. Tal vez los que sacaron 4 o 9. Pero... Bueno, pero eso ya no depende de mí, Diego, porque Yo lo sé, Lick. sacaron 29, 28, 27. Entonces me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso les digo, vean hoy 9 de septiembre hasta el 14 de octubre. Señores, página, hoja 7, 8, 9, 10, 11 y comprobación de lectura. Si no sacamos 25 puntos mínimo, demos por asegurado los 10 del texto. ¿Por qué? Porque el miércoles le subo la hoja 12. Esa ya no es material. La hoja 12 ya no es material para el segundo parcial. Luego el próximo lunes no hay actividad docente porque el feriado del 15 de septiembre se pasa para el lunes 16. Entonces no va a haber actividad. El miércoles 18 le subo la hoja 13. Y, ojo, el lunes 23
les subo la última hoja, la hoja 14, y de una vez el lunes 23 les dejo en la fotocopiadora las comprobaciones de lectura número 3 y 4, que se refieren a la exhibición personal y a los sistemas de justicia constitucional. Es decir, que el 23 de septiembre yo ya no los fastidio más, les he dejado todo el material, tienen el resto de septiembre, que son 7, 8 días, para el 30, son 7 días de septiembre, tienen todos los 31 días de octubre y tienen 5 días de noviembre, porque el 6 calificamos el texto paralelo. Entonces, señores, con 45 días tienen ustedes aproximadamente para concluir su texto paralelo. Quien no lo quiera hacer, ya será asunto de cada uno de ustedes. Pero yo ordenadamente les he cumplido, de tal manera que no los he presionado, sino todo va fríamente calculado para que ustedes aprovechen esa situación. Sí, Fabián. Licenciado, una consulta. El día que tenemos que entregar el texto paralelo, ¿qué día es? Es lunes 6 de noviembre, en el horario de clase. Lunes 6 de noviembre en el horario de clase. Ahí forzosamente tenés que llegar, hacer presencia, llevar tu texto paralelo y vamos a hacer la calificación de una vez de cada uno de los textos paralelos. Nancy. Licenciado, perdone, fíjese que 6 es miércoles y yo normalmente salgo de gira. Entonces, yo puedo dejar, así como habíamos hablado el semestre pasado, con una carta. Aclararme, miércoles 6 de noviembre. Sí, yo puedo dejarle a alguien. Claro, la cuestión es que no te vaya a fallar. La cuestión es que no te vaya a fallar, porque yo he visto en años anteriores que piden favores y resulta que son mala onda y no los llevan. Entonces, tienes que saber a quién le dejas tu cuaderno. ¿Ya? Qué difícil decisión. ¿Ya? Te lo digo porque ya lo he vivido, ya lo he experimentado. ¿Ya? Sí, yo sé, licenciado. En noviembre califico el texto paralelo. En esa semana acabamos de salir de parciales, ¿verdad? No. Nosotros salimos, comenzamos el 14 de octubre y terminamos como por el 28. Muchísimas gracias. Ahí dice Luis Linares que te cobra 1,000 quetzales por llevar. Gracias, Michito. Gracias, Michito. Que le cobre a Arévalo, decirle. ¿Ya? Gracias. O Aldo, o Anet Durán. ¿Ya? Bueno, dicho eso, entonces, ¿qué más quieren? Más de 35 días para estudiar el contenido del segundo parcial, más de 45 días para terminar su texto paralelo. Entonces, señores, discúlpenme, más chance ya no se puede dar. He sido elástico en ese sentido porque soy ordenado y me gusta que ustedes pues no estén presionados, ¿ya? Así es de que vamos entonces con estas explicaciones a hablar de algo muy lindo que nos vamos a quedar hoy, vamos a agotar brevemente, ya lo saben ustedes, pero la hoja 5, que con lapicero es la hoja 8. Los principios a observarse para un correcto planteamiento del amparo. Esto no es prepararlos para que ganen el curso, esto es prepararlos para su vida profesional, porque la vida profesional de ustedes está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta que 3 son los presupuestos procesales
para un buen planteamiento de amparo. En primer lugar está la temporalidad. Después de agotadas todos los recursos, todas las instancias y ya no cabe nada, pues tengo 30 días para acudir de amparo ante el órgano jurisdiccional competente en contra de la autoridad que me causó ese agravio personal y directo. Para eso, la temporalidad está íntimamente relacionada con la definitividad. Ese agotamiento de todas las instancias administrativas y procesales para proceder al amparo. Y está la legitimación. La legitimación es esa identificación que como afectado, que como amparista, que como interponente, me ha causado un agravio personal y directo por parte de esa autoridad, al cual me la tengo identificada y en consecuencia la ley me va a otorgar a mí el derecho de entablar esa acción de amparo desde el punto de vista de la legitimación activa, porque la legitimación, la legitimidad tiene dos partes. La legitimación activa que le corresponde al amparista, al afectado, y la legitimación pasiva que le corresponde a la autoridad impugnada. Por eso el artículo 9 de la ley de amparo dice sujetos pasivos del amparo. Y cuando dice sujetos pasivos del amparo, se están refiriendo a cualquier autoridad, ya sea del poder público, llámese organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial, a todas las entidades descentralizadas y autónomas y a todas las entidades de la iniciativa privada, a los sindicatos, a las cooperativas, a los partidos políticos, a las asociaciones, etcétera, porque no hay materia que no sea susceptible de amparo. Entonces, sin más preámbulos, decimos que para un correcto planteamiento de una acción de amparo deben de concurrir 3 presupuestos procesales: la temporalidad, la definitividad y la legitimación o legitimidad. En esta tesis de Martín Guzmán, en el amparo fallido, él ya falleció, por cierto, hace 2 años, Martín, pero fue el eterno secretario de la Corte de Constitucionalidad, ¿ya? Y dentro de su trabajo del amparo fallido, él hace un trabajo de campo que solo se los voy a leer y el 23 se los voy a enseñar, en donde él toma como ejemplo a partir de enero de 1994 a diciembre de 1996. Toma 2 años completos. Y en esos dos años, resulta que se presentaron, óiganlo bien, se presentaron un total de 1,315 amparos durante 2 años, del año 94, de enero del 94 a diciembre del 96. Se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad 1,315 amparos, de los cuales 1,051 fueron declarados sin lugar. 1,051. Y 264 fueron declarados con lugar.
porcentualmente hablando, eso significa que el 79.9%, es decir, el 80%, fue declarado sin lugar y solo el 20% del 100% fueron declarados con lugar. Pero ahí no queda la cosa. De esos 1,051 amparos declarados sin lugar, resulta que 435 amparos fueron declarados por incumplimiento de presupuestos procesales, de lo que les estoy hablando ahorita. 435 fueron declarados porque o no cumplieron con la temporalidad, o no cumplieron con la definitividad, o no cumplieron con la legitimidad activa, o no cumplieron con la legitimidad pasiva. 435. Y 616 amparos fueron declarados sin lugar por otras causas, por frívolos, por qué sé yo. Que si sumamos los 435 más los 616, nos da los 1,051 declarados sin lugar. Y aquí viene lo interesante, porque de los 435 que fueron declarados sin lugar por la falta de presupuestos procesales, es decir, no se observaron cualquiera de los presupuestos procesales que ustedes ya conocen, tenemos que, por extemporáneos, es decir, se presentaron fuera de tiempo, se presentaron después de los 30 días que dice la ley para presentar un amparo. Después de la última notificación, se tienen 30 días para presentar. Y esto lo pueden ver ustedes fácilmente en sus esquemas para no complicarse la vida, ¿ya? Entonces, están los artículos 20, 21 y 26 que dice, deberá hacerse por escrito entre los 30 días siguientes, A, de la última notificación, B, de conocido el hecho. Vayámonos al 20, al 21 y al 26 para ver ¿qué podemos subrayar ahí? Nos vamos al 20. Plazo para la petición de amparo. Ahí está. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días, pero eso es cuando hay una convocatoria. El plazo anterior no rige, oigan esto, el plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra de riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Hay varias llamadas aquí. 44. Dice, no dice nada. Sigamos, 45. El decreto 185 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y Partidos Políticos establece, artículo 248 del amparo. El amparo procede contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral siempre que se haya agotado el recurso de nulidad. Pregunta de examen parcial. Vale. Sigamos. Llamada número 46. Este párrafo no dice nada. Bueno, entonces ya sabemos nosotros que en el artículo 20 regula, entonces fueron declarados 155 amparos por extemporáneos, por presentados fuera del plazo de los 30 días. 163 amparos fueron declarados sin lugar porque no cumplieron con la definitividad. Es decir, no agotaron todas las instancias administrativas y judiciales para acudir del amparo. Veamos el artículo 10. Artículo 10, literal H. Dice, la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción, modalidad preventiva, o
violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Ahí están las dos modalidades, preventiva y reparadora. Una llamada 20. La pregunta de examen, segundo parcial. La individualización del sujeto pasivo en el amparo es parte del presupuesto procesal de legitimación, el cual consiste en individualizar e identificar correctamente a los sujetos dentro del proceso. Generalmente, otra pregunta de examen, generalmente el sujeto pasivo en el proceso de amparo será el poder público, pero también puede serlo una entidad privada. Bueno, literal C del artículo 10. En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso del interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Eso se llama definitividad. Y hay una llamada que es la 24. Sea otra pregunta de examen. Se hace referencia al presupuesto procesal de definitividad que establece la necesidad de haber agotado todas las vías y recursos ordinarios, judiciales y administrativos. Y entonces fueron declarados 163 amparos porque no cumplieron con el presupuesto de la definitividad. Luego, en cuanto a la falta de legitimación pasiva, fueron declarados 53 amparos, fueron declarados sin lugar porque cuando se interpuso el amparo en contra de la autoridad, no era esa la autoridad recurrida. Y el abogado se baboseó, como decimos comúnmente, y lo interpuso en contra de otra autoridad. Entonces, como no existió ese clic entre la legitimación activa que le pertenece al amparista y la pasiva, fueron declarados 53 amparos sin lugar por falta de legitimación pasiva. Y, ojo, yo no puedo creer que pase eso, pero pasa. 64 amparos fueron declarados sin lugar por falta de legitimación activa. ¿Qué quiere decir eso? Que el amparista, el interponente del amparo, no tenía la legitimación directa de ese agravio personal. Entonces, por decir algo, fue al marido al que le afectó esa resolución o ese acto o esa interpretación y mala aplicación de la ley o esa resolución, pero fue la mujer la que interpuso el. Entonces, no coincidía esa legitimación activa en el amparista con la legitimación pasiva de la autoridad. Entonces, si ustedes van en su momento a plantear una acción de amparo, deben tener muy en cuenta en el disco duro estos 3 presupuestos procesales: temporalidad, definitividad y legitimación activa y pasiva. Punto. No hay pierde. No hay pierde. Por supuesto que ustedes me pueden decir, es que mire, esos ejemplos ya son del siglo pasado. Sí, es cierto. Pero no crean ustedes que la situación ha cambiado a la fecha. Peor ahora con la pandemia, que todos los colegas de todas las universidades que salieron y están saliendo en canastos y que
tuvieron de por medio. ¿Se imaginan ustedes que los que comenzaron, por decir algo, la carrera en el año 2019, 20, 21, 22, 23, señores, ese grupo de estudiantes de todas las universidades van a tener muchas dificultades para tratar de entrar a esa jungla que se llama la calle, porque esa experiencia que dejaron de vivir presencialmente en las aulas universitarias, aunque no sea la gran cosa, ayudan a mejorar la percepción que se tiene sobre la materia de amparo. A mí me da tristeza, y se lo digo así con un dejo de que ya se perdió la vergüenza, que ya se perdió los valores. ¿Por qué? Porque este material que yo les dejé con sus 75 preguntas, que yo les dejé con sus 75 preguntas en la fotocopia, y que tiene un valor de 8 quetzales, pues en otros salones solo le pusieron una cartulina y le rotularon el rótulo de incidencia personal y lo están vendiendo en 50 y en 100 quetzales. No es posible eso. No puede ser eso. No puede ser eso. Es decir, lucrar con la educación universitaria porque tengo una posición de profesor, eso es indignante, pues. Eso es aberrante. Es decir, no logro comprender. No logro, pero en fin, lo que sea de cada quien. Pero para que vean ustedes que de todo hay en la vida, eso no se debe de hacer, porque el profesor está al servicio del estudiante. Y si el profesor, yo tengo muchos libros de amparo que yo quisiera, me los han mandado y yo se los puedo mandar a ustedes, pero yo sé que ustedes no los van a leer y ahí los van a tener y se van a perder. Entonces, trato de darles el material que va a servirles para el curso, pero también para la vida profesional. Entonces, tratando de entender que la existencia de esos presupuestos procesales hacen, desde el momento en que ustedes lo han considerado, que sí se cumple con la temporalidad, que sí se cumple con la definitividad y que sí se cumple con la legitimidad, tanto activa como pasiva, señores, ténganlo por seguro que ustedes van con pie firme y su amparo va a ser declarado con lugar. En otras palabras, su amparo va a ser estimado. ¿Por qué? Porque desde el principio cumplió con esa precalificación que hace el tribunal, porque ningún amparo puede ser rechazado. Así, falte la definitividad, así falte la temporalidad o así falte la legitimidad, el tribunal no dice nada, le da trámite, lo admite para su trámite y el tribunal lleva sus etapas, resuelve, confiere audiencia a la autoridad recurrida por un plazo de 48 horas para que le haga llegar los antecedentes o un informe circunstanciado y ya cuando lo tiene el tribunal en sus manos, entonces emite un auto en donde va o no a otorgar el amparo provisional y notifica a las partes, concediéndoles un plazo común de 48 horas para que se apersonen al proceso y hagan valer sus derechos. Esa es la primera audiencia. Luego, el amparo, si el amparista abrió
pidió apertura a prueba, el tribunal debe de abrir a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. Salvo que no haya que demostrar documental, materialmente, en la etapa de apertura de prueba de los 8 días, no haya nada que demostrar en forma física, material, etcétera, sino que sea una interpretación de una mala aplicación de un artículo, entonces el tribunal puede relevar de la prueba a los sujetos procesales. Y entonces, cuando el amparista que pidió apertura a prueba, pero lo relevan de la prueba, entonces al notificarle pide que se señale día para la vista. Y el tribunal, dentro de los 3 días siguientes, tiene que señalar día para la vista para que los sujetos procesales aleguen de viva voz durante 15 minutos y hagan valer sus medios probatorios. Y luego se dicta la sentencia en los 3 días siguientes. Pero si el tribunal considera que todavía no está convencido y que hay otros sujetos que deben de participar en su declaración, etcétera, pues dicta un auto para mejor fallar. Y entonces tiene 5 a 8 días, a 10 días para señalar y recibir esas pruebas oficiosamente al tribunal. Y después de haberse celebrado el auto para mejor fallar, dicta la sentencia en los 3 días. O sea, en 3 veces el tribunal tiene 3 días para dictar su sentencia. Pero lo vamos a ver en su momento. Ya ahorita ya tienen insumos, ya entramos a los presupuestos procesales, ya salimos de los presupuestos procesales. Entonces, ahora vamos a hablar de el artículo 23 y del artículo 25 relacionados con la legitimación. Eso ustedes lo tienen en la página 10. En la página 10 está lo relacionado con 7, 6, 5. Entonces aquí está. Aquí está, perfecto. Entonces, en la página 10 habla de principio de agravio personal y directo, literal C, íntimamente relacionado con la legitimación activa del solicitante de amparo y la legitimación pasiva de la autoridad contra la que se solicita amparo, requiere para su observancia, C1, que aquel quien solicita amparo no le haya causado, que aquel quien solicita amparo se le haya causado un agravio personal y directo, pues es ello lo que le legitima para ejercer la acción constitucional. Pregunta de examen. ¿Qué nombre recibe el presupuesto procesal que indica que aquel que solicite amparo se le haya causado un agravio personal y directo? Pues es ello lo que le legitima para ejercer la acción constitucional. Legitimación. ¿Cuántas clases de legitimación conoce usted? Activa y pasiva. ¿Por qué el amparo no, en el amparo no existe la acción popular? ¿Por qué? Porque el amparo es personalísimo. Como persona individual, como persona jurídica individual, puedo plantear el amparo. Como persona jurídica colectiva o moral, puedo plantear amparo. En sí, el amparo no existe la acción popular. ¿Y en dónde existe la acción popular? Pues en la exhibición personal o en la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. ¿Y por qué dice usted eso? Bueno, pues el artículo 134, la legitimación activa de la inconstitucionalidad de leyes, dice que en el literal D, cualquier persona con el auxilio de 3 abogados puede plantear en única instancia
ante la Corte de Constitucionalidad una acción en contra de una ley de carácter general, en contra de un reglamento de carácter general, en contra de una disposición de carácter general. Y como esa ley es de observancia general y obligatoria para toda la población, allí se da la acción personal. La exhibición personal. A veces una exhibición personal se interpone a favor de un conjunto de personas que están siendo retenidas en contra de su voluntad. Ahí se da la acción popular, pero en el amparo no se da, porque es una acción meramente personal, ya sea como persona jurídica individual o ya sea como persona jurídica colectiva o moral. ¿Les queda claro? Pregunto. Sí, Lic. Sí, Lic. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Licenciado, buenas noches. Ítalo. Lic, yo tengo una duda respecto a la hoja de trabajo 8, que sería la pregunta 24. Permitime, Ítalo, que ahorita voy a sacar mi folder. Laboratorio 8, pregunta 24. Ajá. El laboratorio 8 se refiere a los efectos y ejecución del amparo que comprende los artículos del 49 al 59. La pregunta 8, ¿verdad? Ajá. ¿En qué consiste el acto? No, pregunta 24. Pregunta 24. Si el incidente se refiere Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra a prueba o el juez lo considera necesario, el mismo se abrirá por el plazo de ¿cuántos días? ¿Quién tiene esa respuesta? Yo lo busqué, licenciado, y encontré que era 8 días en el artículo 139 de prueba de la LOG. De la LOG. Muy bien, estás muy bien fundamentada. Estás muy bien fundamentada. ¿Qué artículo la compañera? ¿Mande? ¿Qué artículo dijeron? Es que se me... 138. 138. Trámite. LOG. Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los tuviera por el plazo de 2 días. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo tu responsabilidad. Si se dan cuenta, ¿qué principio se está aplicando en este momento en la ley de amparo? ¿Qué principio? Temporalidad. Supletoriedad. Muy bien. Dixon, pregunta. Yo por lo mismo también tengo mi dudita acá pero ese es en la hoja de trabajo 10 y la pregunta es la 7. ¿Cómo no? La hoja de trabajo 10 ya habla de la 7, de los ocursos. Ajá. Para que previa audiencia por 24 horas al ocursado, ¿quién es el ocursado? Entonces, esta tiene relación con las 5 y las 6. Dice, si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y ejecución del amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir ¿en qué? ¿Cuál es la respuesta? En ocurso. ¿Ante qué tribunal? Puede ser ante el mismo tribunal o ante la Corte de Constitucionalidad. Para que previa audiencia por 24 horas al ocursado, ¿quién es el ocursado? El tribunal en contra de quien se interpuso el ocurso. ¿Ya? El ocursado es el tribunal en contra de quien interpusiste el ocurso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Contra quién se está promoviendo? Exacto. No quién está promoviendo. No, porque dice, para que previa audiencia por 24 horas al ocursado, o sea, al tribunal que lo conoció, pero que no quiso recibirte tu ocurso, te vas directamente a la Corte. Entonces la Corte
como este es de todos los días y horas son hábiles, le dice, mire, por favor, le corro audiencia por 24 horas en relación a lo curso presentado. Entonces, previa audiencia, entonces él va a decir sus razones, por qué razón no aceptó el curso. Así es sencillo. Entonces la respuesta directa sería saber. En contra del tribunal. En contra de quien está promoviendo. No, exacto. En contra de quien está promoviendo, sí. No, es en contra del tribunal que no quiso aceptarte el curso. En contra del... Ok, entendido ya. Gracias, licenciado. Muy bien. Clenet. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Usted me puede ayudar con la número 11 de la hoja 10 siempre? ¿La número? 11. 11. Sí. Según el artículo 76, ahí te lo señala, de las disposiciones reglamentarias y complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece: los artículos de este capítulo son aplicables para que el cobro de las multas impuestas a las partes por la denegatoria del ocurso en queja y del ocurso de hecho encuentren algunas diferencias en ambos ocursos. Búsquenle en la ley. Entonces, si te vas a la ley y te vas a los recursos, te vas a ir a los recursos, en el capítulo 10 vas a encontrar los ocursos. Y dice, legitimación para ocurrir en queja. Hay una llamada 112 que dice, es el medio empleado por alguna de las partes para hacer de conocimiento de la Corte de Constitucionalidad que a su parecer no se está cumpliendo con las disposiciones resueltas en la sentencia o contenidas en la ley. Su naturaleza jurídica en principio es considerada como un recurso en virtud de que se encuentra normada dentro del apartado de recursos. Sin embargo, a consideración de algunos legisladores, el ocurso de queja funciona como un remedio, pues tiende a evitar que no se haga mayor un mal, en cuanto que no ataca ninguna resolución de fondo. Bueno, ahí estamos hablando de el ocurso de queja. Y te vuelve a repetir en el artículo 72, si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite de ejecución del amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que, previa audiencia por 24 horas a lo cursado, resuelva lo procedente. Hay una llamada ahí 113. Ve el artículo 17 del acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad, que habla del ocurso de queja. Nos vamos al artículo 17 del acuerdo. Dice, ocurso de queja. Para ocurrir en queja, el plazo para su interposición será de 5 días contados a partir del día siguiente de conocido el acto o el hecho que motive la queja. Los supuestos que habilitan la queja en amparo son aplicables para la inconstitucionalidad en casos concretos. Planteado el ocurso, la Corte de Constitucionalidad dará audiencia al tribunal ocursado por el plazo de 24 horas, remitiéndole una copia del escrito respectivo. Su planteamiento no suspenderá el trámite de la garantía constitucional. Hay una llamada ahí que es la 214. El mismo, o sea, el ocurso de queja, el mismo tiene como finalidad que las partes afectadas dentro del trámite del amparo para su ejecución, el tribunal no cumple con lo resuelto en la sentencia. Entonces, al final, ¿qué diferencias hay? El ocurso de queja y el propio ocurso vienen a ser exactamente lo mismo de acuerdo con el artículo 76. No pueda del... Yo encontré algo en el 132, ocurso de hecho, ahorita. Pero eso está en la parte de la inconstitucionalidad, pero por eso me confundí un poco, tal vez tú me puedas aclarar. Es que al final, efectivamente... Son muy parecidos. Al final, lo que es el ocurso es una queja, porque aquí ya estás hablando directamente de lo que es otra garantía constitucional, como es la inconstitucionalidad en casos concretos.
Entonces acá dice ocurso de hecho, pero aquí la diferencia es que hay ocurso de queja y hay ocurso de hecho. Las palabras son las que cambian, pero dice, si el tribunal que conoce negar el recurso de apelación procede, o sea, aquí el requisito es que no te aceptaron la apelación, procediendo esta, entonces la parte que se tenga por agraviada puede ocurrir de hecho a la Corte de Constitucionalidad dentro de los 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda el recurso. Entonces, en el ocurso de queja, tú vas a la Corte a decir que lo dictado en la sentencia no lo está cumpliendo el tribunal. Viene la Corte, le corre audiencia por 24 horas al ocursado para que le mande los antecedentes y la Corte va a resolver. Pero en el recurso de queja la diferencia está en que ahí hay de por medio un recurso de apelación. Es decir, en la inconstitucionalidad de leyes de casos concretos hay de por medio una apelación, pero esta apelación no es aceptada por el tribunal. En consecuencia, eso te faculta para que dentro de los 3 días vayas directamente ante la Corte de Constitucionalidad a plantear tu ocurso de hecho. ¿Con qué fin? Con el único fin de que se te conceda la apelación que había solicitado. Así de sencillo. Esa es la diferencia. No sé si me logré dar. Entonces también podría ahí entrar el tema de la garantía, que también puede hacer una diferencia. Aplicarla en una y en otra. Las dos son garantías. La inconstitucionalidad de leyes a casos concretos es una garantía constitucional. ¿Ya? Y en el amparo, el ocurso es una garantía constitucional. La diferencia está en que en la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos media un recurso de apelación que no fue aceptado por el propio tribunal. No lo admitió para su trámite, procediendo porque estás dentro del tiempo que la ley te concede, pero aún así el tribunal te lo rechaza. Entonces, la ley te concede 3 días para que acudas ante la Corte de Constitucionalidad a plantear tu ocurso de hecho, con el único fin de que la Corte le ordene al ocursado, al tribunal ocursado, en donde presentaste la apelación, que no te la recibieron, que te lo reciba, que te lo admita. Así de sencillo. Esa es la diferencia. ¿Ya? Gracias, entendido. Muy bien. Esta ley es maravillosa y la verdad es de que uno no se cansa de ver de que hay mucho que aprender en esta ley. Pero bueno, nos vamos a quedar acá porque yo necesito descansar un mi cachito y ver mi partido. Así que los veo el miércoles. Gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo. Feliz noche. Los veo el miércoles y espero que nuestra selección Gane hoy. avance. Primero Dios, Lick. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo.